Bueno, cuenta regresiva express de verano, Modo verano. Tema, modo light, hay un tema específico en la, se puede decir tertulia, totalmente. Vamos a tratar la cuestión de la violencia política la violencia política. y la violencia en general también en la sociedad Claro, civil. porque ya, digamos, surgen como preguntas, ¿no? Como si o sea, si toda verdadera política implica un acto de violencia. Sí. Claro, La ¿no? respuesta es La respuesta es que sí, pero, pero está bueno, digo, exponerlo, diferenciar, diferenciarlo sí, de, no caer en no, un no, realismo como bobo, ¿viste? sí, Toda violencia positiva es igual. No hay distinción, ¿entendés? Es simplemente como un juego de fuerzas, claro, ponerse como en pararse en una neutralidad. No, vamos a claro, pero más allá. es cierto, pero también lo que yo quería decir es que hablar de la violencia en términos de fuerza, ¿no? ¿Viste? Tampoco, diferenciándonos también de los postmodernos, o no sé cómo llamarlos, ta- eh, porque es un género, es una categoría bastante amplia a la que me quiero referir, que es esta gente que piensa, digamos, que cualquier cosa es violencia, ¿viste? Lo hace ya con el indio de violencia mentir, pues ya, ¿viste? Como esta cuestión también de los estructuralistas, que el lenguaje ya de por sí es Claro, violento, claro, claro. no es ese, digamos, la violencia, No, estamos hablando de la la fuerza. fuerza, justamente, claro. No, porque, También hay concepciones de poder, ¿no? Que ya implican esa fuerza, claro, en contraposición a concepciones de poder meramente formales, ¿no? O poder institucional, simplemente, en el sentido, ¿no? De institución moderna, burguesa, claro. sino poder como justamente fuerza. Sí, 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 y para eso es como lo que decía más o menos Spinoza, ¿no? Hay que unir como las potencias. Bueno, estamos hablando de esto en realidad por lo que ha pasado, ¿no? En los últimos tiempos, de la agitación social y política con respecto al presente, ¿no? Sí, Bueno, que se vuelve a poner en la mesa la cuestión de la democracia, ¿no? De hasta dónde es legítima la violencia, lo que siempre vuelve, ¿no? También la naturaleza antidemocrática de la fuerza ya está de la sociedad, ¿no? La sociedad civil de Hayek, sí, eh, de cómo, bueno, cómo esa violencia vista como repudiable y antidemocrática, la sociedad es vista como repudiable y antidemocrática, y la violencia de las instituciones, ¿no? Y de la democracia, justamente, sí, que bueno, se dice a sí misma, se postula como no violentan, por justamente descansar como en la exactamente. abstracción del derecho y de sus instituciones. Entonces su violencia está como siempre velada justamente por esa abstracción. No sé si te acordás de la expresión en los sótanos de la democracia, Sí, exactamente. claro, y todos los servicios secretos también que mantienen los estados democráticos, que están incluso eh, ocultos, o sea, necesariamente tiene que estar oculto a la sociedad civil para eh, de alguna manera legitimar la violencia que tiene el Estado. En- lo pienso, nada, esto se me vino a la cabeza, que no puede decir eso porque sería como un equivalente a un acto injusto. Estoy pensando como lo decía Kant, incluso Kant lo decía así. ¿Cómo es? Son injustos los actos que no soportan ser publicados. Entonces, digamos, si vos empezás a ver qué es lo que está abajo de la democracia, no, se caería en definitiva, ¿no? Se caería como sistema, o la legitimidad de ese sistema se Pero hasta caería. qué punto, ¿no? En lo discursivo. Sí, sí, es interesante pensar qué pasaría si fuera así, ¿no? Si ya el discurso democrático empieza como a sincerarse. No sé, es otra para pensar, igual es otra Sí, cosa, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, bueno, es cierto que sigue manteniendo su discurso y sigue como teniendo cabida todavía, Sí, pero mayoritariamente. creo que tiene que ver, ¿no? Que pega mucho en la población donde no estás padeciendo la violencia que está padeciendo otros sectores, ¿viste? Otros sectores como mucho más, sí, más vulnerables, si querés. Porque para esa gente, me parece, ¿no? La que lo está pasando un poco peor,
ya su vida ya es violenta, digo, su vida Claro, cotidiana es sí, violenta. ya, o sea, la abstracción democrática ya le queda más lejos. Claro, la abstracción democrática solamente la puede compartir la gente que... bueno, la que más la comparte son los académicos, eso lo llaman los académicos universitarios, me parece intelectuales, ¿no? Claro, sí, les es más fácil aceptar ese consenso. Exactamente, ese... Eso es lo que no se da cuenta, ¿no? Justamente. Pero claro, porque está como abstraído, está en esa, ¿no? En esa torre de marfil, si querés. eh, y piensa que este es el camino, ¿viste? Como... Es el camino incluso para salvar a esa gente que la está pasando mal. Exactamente. Y no se da cuenta que se sostiene el sistema este en una promesa que nunca se cumple. Y otra cosa es de em, la sociedad es indisociable de ver a la sociedad como la sociedad civil, ¿no? La Claro. sociedad civil moderna de los estados modernos burgueses, que justamente la sociedad civil está siempre atada metafísicamente justamente al cuerpo de todas esas instituciones democráticas. Claro. No es, digamos, esa sociedad civil no es el pueblo, digamos. Claro, no necesariamente. Son dos cosas diferentes. El pueblo sería más como, está por fuera, lo más material de esa sociedad. Por eso que se hace todo el tiempo, bueno, se autolegitima, ¿no?, la democracia, al que le habla es al ciudadano. Claro. No le habla al pueblo como masa. No, claro, Exactamente, le habla como a cada individuo, digamos. exactamente. Claro, no lo había pensado así, pero claro, eso es, ¿no? Es la característica de una democracia liberal. Sí, exactamente. Pero es muy loco cuando también una serie de medidas políticas de un gobierno, en este caso el nuestro, ¿no? El argentino, también es violenta contra la clase trabajadora, que es esto de que te aumenten, ¿viste? El boleto, es tremendo, digamos, porque es algo que vos tenés que... Digo, es lo que te permite ir a trabajar. Y también hay algo así que yo no termino de entender, es que hay gente que no está enojada con eso, o sea, Es que hay una, se debe a esta misma, ¿no?, como pacificación sí, de la conciencia. pero a mí me llama mucho la atención, porque te están tocando justamente ahí, hermano, donde... Hermano, perdón por la expresión, pero bueno, No, sí, pero justamente porque la conciencia está atada a esa formalidad, ¿no?, de la democracia. claro. Y se lo toma como una contingencia dentro de algo que es un gran bien. Claro, exactamente, porque sí, ¿sabes lo que escuché en varios lugares? Es, bueno, ¿qué querés? No se puede hacer otra cosa, ya está, ¿viste? Hay que fumársela. ¿Qué es la Eh, impotencia? exactamente, impotencia. Eh, Por eso siempre que decimos nosotros, como dijimos en el episodio anterior también, de que el pueblo no es algo dado. claro, es algo que se construye en definitiva. Sí, 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 debe ser algo, ¿no?, que requiere como una conciencia de sí. Sí, sí. Y esa por incidencia sí. Tiene que ver con esto. No Sí. reaccionar ante este tipo de cosas. No, y que esa violencia es legítima porque tienen el poder para decir en definitiva que son legítimos. Quiero decir, también la legitimidad es algo que se construye históricamente, ¿viste? Por eso esas discusiones, a veces que es ya dentro de la abstracción esta, discusión entre intelectuales, si es legítimo tal cosa, si es legítima, ¿recordás? Si es legítimo ese del debate El DNU. del DNU, ¿viste? Lo que decíamos, si era legítimo Si el algo- gobierno, si legítimo la legitimidad estaba dada o determinada por la mayoría que lo votó o por el ejercicio que estaba... Ejercicio, sí. Claro, vos me decías, ya está, digo, esa discusión no tiene ningún sentido porque de hecho están discutiendo, ya Ya estás dentro de la de hecho, tópica. claro, ya de hecho la está legitimando porque está Claro. discutiendo, porque lo que está legitimado es justamente el sistema, Todo puede negociarse. todo puede negociarse y creo que no se dan cuenta que es el propio sistema que produce líderes como Milei que después... Exacto. Que después se lo toma como una anomalía. Claro, exactamente. O sea, no, de hecho vos mismo en este ejercicio que estás haciendo
de discusión y de legitimación de una ley, justamente estás respondiendo a esa misma lógica. No Exacto. está por fuera de la lógica democrática eso. Es una lógica, si querés, inmanente para la Exacto, palabra. exactamente. Sin media. No importa cuánto puedas discutirla intelectualmente si ya la estás aceptando. Claro. Ya de hecho la estás Y de hecho ya no solo aceptando, sino que se está ejerciendo como concretamente. Ya está activa, está existiendo. Hay aspectos, si bien la ley, digamos, no pasó, por así decirlo, el gobierno sigue ejerciendo. No, No es que se va a detener por eso y no es que ya está tampoco, ¿viste? También estaba esa conciencia clásica, medio socialdemócrata, democratista, de bueno, ya está, vencimos. claro, lo hemos vencido, tío. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué Claro. hacemos? Ahora somos más fuertes, ¿no? Pero no, nada que ver. No es cierto. Claro, y aparte tiene un apoyo, tiene ese apoyo también de sus votantes todavía. Porque muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, sí. Eh, en cuanto a las movilizaciones, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, de que nosotros hablamos, ¿no? De la conciencia de clase, conciencia de nación, etcétera, ¿no? Del pueblo en contraposición a una sociedad civil, pero en última instancia lo que van a mover, digamos, realmente las cosas son los sectores productivos. Sí. Los sectores más importantes son los que tienen que parar y demostrar justamente que el gobierno es imposible de manera fáctica. O sea, haciendo uso de la fuerza en ese sentido. Claro, hay que. Un poder material en el sentido de que aquellos sectores, ¿no? que mueven al país sean los que digan esto no va. Eso es lo que va a hacer efectivamente que el gobierno caiga. Sí, usar la fuerza de alguna manera inteligentemente. Pienso, no es solamente. No, claro, no estamos hablando, ¿viste? De hacer un poco de quilombo. Claro. No, eso es una violencia organizada, en definitiva. Violencia, sí, un uso de fuerza bastante pensado. O sea, eso Eso que es la demostración, ¿no? De que una fuerza se la combate con otra, no con exactamente. un discurso democrático. Sí, o el discurso democrático o el discurso te sirve, quizá, perdón por la expresión, pero para la gilada, ¿no? Después. Pero se sostiene en ese orden material. Es muy loco porque después en parte del estructuralismo se piensa al revés, viste que la subjetividad Claro. la crea el lenguaje que bueno, ya lo hemos hablado miles de veces, ¿no? Esta gente cree que por cambian las palabras Cambian las palabras, eso no es realidad. Y nada, totalmente es al revés. Pero bueno, allá, Ya adelantándose a toda claro, toda la cuestión. ya llorarán los lacanianos. Pero em, Sí, eso no es algo que dependa de ningún lenguaje ni de la ideología siquiera, sino del hecho mismo de la supervivencia de toda una estructura. exactamente. Una estructura económica. Claro, realmente, como. no una estructura lingüística. Pero bueno, hace falta también que se movilicen y ahí hay un factor, si se quiere, subjetivo, ¿no? Como entre comillas, de que la movilización esa requiere un mínimo de conciencia. Sí, Si no, tranquilamente pueden seguir las cosas como están. sí, pueden seguir, puede pasar. Sí, no, por eso digo, no es algo tampoco, viste, que vaya a pasar teleológicamente. No es que estamos yendo a eso. Claro, No que decimos que eso es necesario que pase, en el sentido de que es necesario para que cambie justamente materialmente la cuestión. exactamente. Pero bueno, También la cuestión de que la violencia siempre está como velada, ¿no? De alguna forma. sí, Pero por un lado es explícita y por el otro está como siempre velada. Hablando del tema este, ¿no? De la pelea entre los artistas y el gobierno. sí. Que es una gran hipocresía todo en el sentido de cuando un libertario o el mismo Milei
llora, ¿no? Por las agresiones o por las picanteadas que pueda decir un cantante. Ahí entra en juego también la farsa democrática de hacer uso justamente, ¿no? De ese discurso democrático y legalista. Decir, no, ustedes no pueden ofender, ¿entendés? O te vamos a denunciar por agravio, etcétera. Cuando sabemos que eso realmente es simplemente una herramienta de extorsión. No es que éticamente, ¿no? Claro. Realmente ejerzan o piensen que hay una moralidad en ese sentido. Porque de todos lados hay esos ataques, a eso voy. Sí, de todo. Todo el mundo quiere imponer, digamos, su visión sobre la del otro, básicamente. Jugar a que hay una especie de neutralidad democrática, a eso voy. Claro. Bueno, todos sabemos que es una guerra de Sí. todo contra todo. Se interesa y gana el que tiene más fuerza también, ¿no? En algún punto. Fuerza mediática. Pero muy interesante la pelea, me parece, entre artistas también, cómo se le exige. Bueno, pero me voy de tema, ¿no? Estas exigencias a los artistas de pronunciarse también políticamente. Sí. Y las formas también, ¿viste? Porque a veces la forma, el otro día hablábamos sobre la personalidad del gobernante de turno, que a veces te dicen es homofóbico, violenta, no sé qué, pero en el curso, ¿no? Y Claro, como si eso fuese más importante de cuál es su orientación política. no, exactamente, porque a veces es mucho más violento. Bueno, de hecho, ¿no? La población es más relevante el tipo de políticas, de medida política que tome, y ahí se va a ver, ¿no? Exactamente. La violencia que tienen en algunos sectores de la población. Que si es, no sé, homofóbico, no sé, o incluso si no sé, estoy pensando si es violento con su pareja, no sé. Estoy Sí. divagando, ¿no? En ese caso tendrá que responder en términos democráticos la justicia, pero también es medio un chiste. La justicia, ¿no? La justicia para pobre, para rico, también eso que Sí, ya sabemos que no es, sí. que entra si querés, entra en ese formalismo abstracto universalista, ¿no? Donde la ley es igual para todos, cuando en realidad, como un término económico, no es determinante, ¿no? La economía que uno tenga para zafar de cierto. Sí, totalmente. Siempre. Y aparte, bueno, eso de que las cárceles están llenas de pobres también. Vivimos como en esa lucha, ¿no? Entre la abstracción y lo más material, lo más próximo. Exactamente. Esto no Lo quiere próximo se termina alienando en lo abstracto. Eso es como nada, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso lo intelectual, a veces uno, viste, dice, hasta acá nomás. Digo, hasta acá llegó mi amor. estoy leyendo un poco a Rousseau, el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y lo dice. Entonces la otra vez creo que lo hablamos. Dice una cosa así, el filósofo se puede abstraer, así, viste, y se puede, digamos. Solamente sale de esa abstracción cuando lo golpean los problemas del mundo. Cuando realmente esas políticas, si querés, lo tocan a él. Es política, estoy hablando de las políticas del gobierno de Milei. Pero es algo que ha pasado, me parece, siempre. Es muy loco porque también lo pensaba en relación a Marx, que también lo mencionamos bastante. Es como los tipos que van diciendo cómo están articulando estos discursos, en este caso no el democrático, ¿no? Sí. Para demostrar que eso es ideología, así en términos marxistas, si querés. No se dicen a sí mismos filósofos. Después, la filosofía ¿viste? Los mete dentro de esa categoría porque hicieron un análisis muy zarpado, qué sé yo, pero no son de por sí ellos filósofos, o sea, están criticando, ¿viste? Sí, como la crítica a la economía política. Exactamente, sí, bueno, exactamente. Bueno, por eso yo hasta el Capital he escuchado tantas cosas que es un libro de economía, no es un libro de economía, es un libro de economía, es un libro de filosofía, pero para revelar que la economía clásica en realidad es una forma de ideología. Claro, que la ontología de la economía clásica es una forma de filosofía. Exactamente, viste, es como, esto es un tema. La relación entre los intelectuales y la realidad concreta, y la violencia, si querés, mediando esa relación. Sí. O si la ven o muchos la ven, ¿no? Maquiavelo, bueno, Marx también, digo, hay violencia, que Maquiavelo también. Quizás, bueno, el problema son los modernos
los que quedaron como modernos, ¿no? Pero ya yendo a la violencia, A mí me sorprende igual que los intelectuales, la gente académica, ah, no vea que lo que realmente va a cambiar las cosas es esa relación de fuerzas, ¿no? Los sectores que pueden parar un país. Como suena tan básico, suena como sí, de sentido común absoluto. quizás fue mucho tiempo de renegar del sentido común, pero en la violencia no solamente, digamos, debe ser ejercida, ¿no? Ya por las instituciones. A El veces, famoso monopolio de la violencia. claro, eso es lo que voy, sí, me monopolio de la violencia. Parece, ¿no? Como esa narrativa contractualista, ¿viste? Donde todos pactamos, claro, que el monopolio de la violencia la tenga el Estado. Pero digo, nunca. Nadie acá. Claro, nunca pactó nada, digo, uno nació acá, Hay toda la fuerza del mundo. claro, uno nació acá y ya está. Los que tenían la fuerza para pactar entre ellos, ya, entre comillas, ¿no? Porque nunca pasó eso, ¿no? Pero, pero por eso. Y aparte, bueno, habría que también comparar otras sociedades, cómo se relaciona con la violencia, ¿viste? Cómo no solamente los sistemas democráticos liberales, eh, qué pasa, y sé, ¿no? A pensar la civilización, qué pasa en China, qué pasa en Rusia, qué pasa Claro. en la India, cómo se relacionan con la violencia, cómo la ven. La violencia política, así que Sí. siempre que hablamos de violencia política, bueno, que el hecho de, digamos, de entrar en una guerra también, ¿no? Y la expresión quizá más grande de la Sí. violencia, eh, es algo importante, me parece, para pensar qué es lo que se quiere de un Estado. Recién hablábamos, viste, que somos, ¿o no? Un país, Pacífico. claro, joven y pacífico, y que por ahí eso es nuestro bien y nuestro mal y nuestra desgracia también. Exactamente. Claro, ya es demasiado, ¿no? Pacífico. El país también te condena, medio como a una quietud. Claro, bueno, también te decía, ¿no? De la paz de enfermo. eh, También que tampoco tenemos esa cultura, no, anglosajona, si querés, de conquista, De depredación. de depredación, claro, en medio de imperio depredador, ¿no? Pero eh, igual hay bastante, si querés, bueno, los tres hablamos del soft power, Sí, si sí. querés, de ese lado, poder blando, eh, pero del poder duro ni siquiera se habla, ¿viste? Y ni siquiera tampoco se habla de No está tampoco en la agenda, ¿viste? De nadie. Y las Fuerzas Armadas, ¿te acordás que también alguna vez hablamos? Que uno de los grandes, si querés, aciertos de las dictaduras fue esa desconfianza que tiene la población hacia las Sí. Fuerzas Armadas, y en ese sentido también lo que se produce es un Estado débil, ¿no? Porque no tiene nadie Para eso como tiene que hacerse cargo, digamos, del uso de la fuerza, ¿no? exactamente. Sí, Como el Estado tiene que dejar de ser básicamente democrático, digo, y en el sentido no liberal, moderno. claro. Y tiene que, justamente como decías, el caso de Rusia, ¿no? Ah, Como para decidir iniciar la guerra, tiene como que hacerse cargo, ¿no? De ese papel claro. y romper un toque la ilusión diplomática, así de que Sí. Em, y de hecho, bueno, en la historia también, si uno lee la historia, no es más que la historia de la Biblia. Es la historia de sí. La partera de la historia. Sí, lo ponen, sí, lo parte en la historia. También es una cuestión de pelea de fuerzas, choque de fuerzas entre, lo que siempre decimos, ¿no? Estados y civilizaciones. Sí, no es, ya que no es entre individuos, ¿no? Porque entre individuos sería una estupidez. El- sí, y bueno, el papel, si querés, hay de la tecnología, ¿no? Cómo juega. El,
también podría pensarse la relación de dominado, ¿no? La subordinación y la subordinación. De dominante, sí. O sea, la democracia obviamente le sirve para exportar a las potencias que ya se hicieron fuertes por medio de la fuerza. Exactamente. Exactamente. Y que ellos van a poder ser igual de fuertes que Bueno, ellos. porque lo hablamos siempre del delirio, ¿viste? De pensar que porque uno se alinea ideológicamente Claro, sí. con cierto eje, ¿no? Global, vas a llegar a sus niveles de poder, cuando en realidad lo que está haciendo es subordinarte. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Es muy loco eso. Mm. Eso sí que no la ven. Sí, que no la ven. O se hacen. Algunos que no la ven directamente y hay otros que se hace, que les conviene hacerse que no la ven. Pero el caso particular de Argentina me parece que ni siquiera la ven. Están como muy confiados en que el mundo sigue siendo, no sé, el del siglo pasado. El del siglo pasado y el tiempo también, ¿no? Y esa cuestión que hablamos la otra vez también. De esa visión que tienen del tiempo. Esto como Sí, exactamente. esa línea en donde uno va a llegar. No hay posibilidad de salirse de esa línea, ¿no? Que marca el occidente. Exactamente. Ahora también lo que creo que atrapa también la violencia es esa dominación. Y aparte la, la relación de deuda también, ¿no? Que uno tiene, porque también está dentro de eso. eh, no sé si llamar valores democráticos, pero viste lo que se debe, se tiene que pagar, ¿no? Claro, Infinito. claro, sí, sí. Y si un Estado le debe bocha de plata a otro, por más que esa... Se legítima, digamos, Sí. se dice, Sí, que en realidad también igualmente, legítima en el sentido, Bueno, que sigue estando dentro de la esfera, ¿no? Democrática y de la legalidad. por eso te digo, el legítimo no No importa importa. en la medida... Claro, Existe que tiene efecto, digamos, en tu país. claro, y no te permite ser fuerte justamente Exactamente. para salir de esa situación. De hecho, lo dice José Ingeniero, lo dice derecho, llaman cuestiones de derecho los países que son de hecho débiles, entonces son debilitados por los fuertes. Justamente, claro. Exactamente, sí. Es, Lo que es del derecho, Tratar de meter en el marco de derecho a algo que de facto ya te está demostrando una correlación de fuerzas que te juega en contra, exactamente. sinceramente. Sí, y te condena a estar en esa situación, pobre.